Hola otra vez a todas y todos. Una vez descrito el funcionamiento de los dos tipos de dispositivos, los diodos y los transistores, que se fabrican con semiconductores y que más se utilizan en electrónica, para terminar este tema que nosotros denominamos dispositivos electrónicos, lo único que nos queda es hablar de algo que no entraría dentro propiamente dicho de la categoría de dispositivos electrónicos, pero que sí son elementos que se utilizan en sistemas electrónicos para establecer un puente entre lo que sería el mundo físico real y el mundo eléctrico de nuestros circuitos, que son los transductores, que se denominan, dependiendo de cómo funcionen, se dividen en sensores y actuadores. Bueno, pues vamos a ello y si soy capaz de darle. Bien, como veis aquí, se denomina transductores a todos aquellos dispositivos que convierten energía de tipo no eléctrica en energía eléctrica o viceversa, de forma que al final están transformando señales de tipo no eléctrico en señales eléctricas o viceversa. ¿De acuerdo? Aquí tenéis dos ejemplos muy típicos, que serían el micrófono y el altavoz. El micrófono convierte energía de tipo mecánico, las variaciones de presión que nosotros generamos cuando estamos hablando, en energía de tipo eléctrico, particularmente en una señal, en un voltaje que varía siguiendo de forma proporcional a cómo varían esa presión de la cual dependen, ¿no? Y en el sentido contrario tenemos el altavoz, que lo que hace es convertir variaciones de una señal eléctrica, de un voltaje, en vibraciones de una membrana y por tanto convierten en una energía mecánica, en un sonido que nosotros pues, podemos escuchar, ¿no? Bien, estos dispositivos se utilizan normalmente a la entrada y salida de los sistemas electrónicos como puente entre el mundo no eléctrico y el mundo eléctrico. Y son particularmente importantes en dos tipos de sistemas. En los sistemas de instrumentación, donde son particularmente importantes los sensores, y en los sistemas de control, donde también son importantes los actuadores. Un sistema de instrumentación es un sistema electrónico que se utiliza para medir alguna magnitud física, ¿no? Entonces su estructura suele ser esta que tenéis aquí, y lo primero que tienen siempre es un transductor, es decir, un elemento físico que convierte la variable que estamos tratando de medir en una magnitud eléctrica. Después esa magnitud eléctrica se pasa a través de un circuito que llamamos circuito de acondicionamiento de señal. Y por último, pues llega a un sistema de procesamiento que puede ser analógico, puede ser digital, y que pues ya realiza el procesamiento necesario para que hagamos la medida de esa cantidad física, evidentemente dependiendo de cómo el sensor responde a esa magnitud física, y podemos desde almacenarla hasta presentarla la información para que nosotros pues podamos apuntarla o hagamos lo que nos parezca, ¿no? Y en los sistemas de control no solamente nos paramos en este acondicionamiento de señal, sino que con esa señal, con esa magnitud, señal que proviene de la magnitud física que estamos intentando, en este caso no sería medir, pero sí chequear, pues tomaremos una decisión y actuaremos sobre el sistema físico para tratar de modificar esa cantidad física que tenéis ahí. El ejemplo más habitual de sistema de control es un termostato. Con la temperatura que nosotros sensorizamos podemos ver si hemos alcanzado, y acondicionamos por supuesto, podemos ver si hemos alcanzado un determinado nivel. Si la temperatura alcanza un nivel muy bajo, pues la actuación, ese control puede ser simplemente encender un sistema de calefacción para que la temperatura suba. O al revés, si la temperatura ha subido mucho, pues encender un sistema de enfriamiento para que la temperatura baje. En eso consistiría
un sistema de control. Sí que es cierto que los sensores son un tipo de dispositivo particularmente importante y bueno, habría mucho que explicar acerca de sensores, teniendo en cuenta que cada magnitud física que nosotros queramos tratar, pues habrá algún principio físico que nos pueda convertir esa magnitud en una magnitud eléctrica y por tanto no existe una manera de hablar de forma genérica de los sensores, sino habría que hablar de los sensores para cada tipo de magnitud física que queremos tratar, ¿no? Pero bueno, así de forma genérica, lo que sí se pueden dividir los sensores en dos tipos, lo que se denominan sensores activos y sensores pasivos. Los sensores activos es lo que hemos estado hablando en la diapositiva anterior, sensores que generan una señal y esa señal que generan depende de la magnitud física a la que están asociados. Por ejemplo, pueden generar una corriente o una tensión y esa corriente o esa tensión dependen según una determinada función que puede ser lineal, lo que más nos gustaría, o puede ser una función tremendamente compleja, de la magnitud que dependen. Si es un sensor de temperatura, de la temperatura; si es un sensor de luz, pues de la intensidad luminosa, de la variable que sea. Normalmente los sensores activos se caracterizan por el nivel de señal que producen, el nivel de corriente o el nivel de tensión, por supuesto, por cómo responde esa corriente o tensión a la magnitud de la que dependen, y también por lo que se conoce como su impedancia de salida, que básicamente nos da idea de cómo va a reaccionar el sistema cuando aquí detrás le conectemos el sistema electrónico en el que o con el que vamos a tratar esa señal eléctrica. Ejemplos de sensores activos serían el termopar, que es un tipo de dispositivo que genera un voltaje proporcional a la temperatura, o los micrófonos, como hemos visto antes, que genera un voltaje proporcional a la presión de sonido. Y frente a estos sensores activos se encuentran los sensores pasivos, que son un tipo de sensor en los que la propiedad eléctrica que varía no es una señal, voltaje o corriente propiamente dicho, sino otra propiedad que normalmente suele ser la resistencia, capacidad o inductancia de un componente pasivo. Claro, eso quiere decir que para que podamos convertir esa variación de la propiedad eléctrica en la variación de una señal y podamos tratarla con nuestros circuitos electrónicos, deberemos utilizar algún tipo de fuente. En el caso de si la propiedad que varía es la resistencia, bastará con una fuente de continua, tiene que ser muy estable, porque si no las variaciones de continua las interpretaríamos como variaciones de la magnitud que estamos midiendo, o bien tiene que ser una fuente de alterna si estamos hablando de capacidades o inductancias variables, ¿no? Normalmente pues se caracterizarán, igual que antes, la forma en que varía la resistencia, capacidad o inductancia con las variaciones de la magnitud física de la que dependan. Y aquí ejemplos, pues podemos poner, por ejemplo, las resistencias que varían con la temperatura, la NTC con coeficiente negativo o la PTC con coeficiente positivo, o las LDR, que serían resistencias que varían con la iluminación que reciben, o las algas extensiométricas, que son un tipo de sistema que se utiliza mucho para medir deformaciones y que, bueno, pues son unas resistencias, son unas láminas que se pegan sobre dispositivos y son capaces, sobre elementos físicos, son capaces de medir deformaciones en esos elementos, pequeñas deformaciones. Y bueno, pues la manera en que se podría utilizar cualquiera de estos sensores resistivos para generar una señal que responda a variaciones de la magnitud física, pues podría ser esta, tan tonta como esta, una fuente de voltaje constante, una resistencia que varía con la temperatura. Si calculamos la corriente que circula por esa resistencia, la corriente es V partido por
R de T, por tanto la corriente depende de la temperatura, ya tenemos ahí una magnitud que depende de la temperatura. Normalmente se utilizan sistemas un poquito más elaborados que incluyen puentes de resistencias y se utilizan después ya amplificadores que los veremos en el tema siguiente. Y lo que sí me interesa comentaros es esto que tenéis aquí. Hoy en día se han puesto muy de moda, bueno, muy de moda no, se fabrican muchos sistemas, muchos sensores en forma de módulos de bajo coste, y que normalmente esos módulos o esos sensores comerciales suelen incorporar no solamente el sensor, si es una resistencia que depende de la temperatura, no solo la resistencia, sino que incorporan también los circuitos acondicionadores de señal necesarios para generar una señal que sea fácilmente utilizable pues, en sistemas comerciales, por ejemplo en los convertidores analógicos digitales que traen los microcontroladores, etcétera, etcétera. Porque así directamente no necesitamos nosotros generar ese circuito acondicionador de señal. ¿De acuerdo? Pues por eso la mayor parte de los sensores comerciales que hoy podemos comprar vienen en forma de módulos que incluyen ya el acondicionamiento de señal también, para que sea mucho más fácil su utilización en sistemas electrónicos. A modo de ejemplo de sensor y de acondicionador, os he puesto aquí tres magnitudes físicas: sonido, temperatura y posición angular, y cuáles podrían ser sensores que se pueden utilizar para trabajar con esa magnitud física. Con el sonido, pues el sensor más típico es el micrófono dinámico. El micrófono dinámico consiste en una membrana que se hace vibrar cuando uno habla y va unido a una bobina que se mueve dentro de un campo magnético, lo cual hace que se genere un voltaje que depende de cómo esté vibrando esa membrana, ¿no? Normalmente los micrófonos dinámicos, que son los que nosotros utilizamos para conectar al ordenador y demás, suelen incluir un amplificador, un transistor que hace de amplificador, y para que funcionen requieren alimentación de continua, que normalmente los conectores de micrófono que tienen nuestros ordenadores llevan esa alimentación de continua. La proporcionan para que puedan funcionar los micrófonos dinámicos. Como sensor de temperatura os pongo aquí como ejemplo el termopar. El termopar es un sistema físico que funciona por efecto Seebeck. El efecto Seebeck consiste en que se genera una diferencia de potencial, es pequeña, habría que amplificarla, en la unión de dos metales diferentes. Bueno, de esto de que requiere una unión de referencia habría que explicar cómo funciona el efecto Seebeck, la unión caliente, la unión fría, etcétera, etcétera. Pero bueno, no viene al caso. Y la posición angular, que sería otra magnitud física que nosotros podemos querer medir cuando tenemos un eje, en qué posición se encuentra ese eje, pues se podría medir mediante un potenciómetro rotatorio. Así, la posición angular nos daría diferentes valores de la resistencia asociada a este potenciómetro rotatorio. Necesitaríamos una fuente de DC para poder medir ese valor de resistencia o convertirlo en un valor de corriente y por tanto poderlo utilizar en nuestro circuito o sistema electrónico. Y como ejemplos de actuadores relacionados con las mismas magnitudes, pues para el sonido tendríamos el altavoz, que consiste también en una bobina asociada a una membrana, y que esa bobina, cuando se le aplica una corriente, se mueve dentro de un campo magnético, la corriente provoca una vibración en esa membrana y esa vibración de la membrana provoca un sonido. Bueno, si lo que queremos es actuar sobre la temperatura, pues simplemente necesitamos una resistencia que por efecto Joule, cuando circule corriente por ella, pues pueda aumentar la temperatura del elemento que nosotros queramos, ¿no? Y para la posición angular, para actuar sobre la posición angular, se puede utilizar un dispositivo que se conoce como motor paso a paso, que, bueno, pues son unos determinados tipos de motores que pueden mover su eje en pasos discretos
de ángulos muy pequeños y muy controlados. Estamos hablando de, por ejemplo, este motor que tenemos aquí sería de 24 pasos por vuelta, ¿no? Con lo cual lo podemos mover con mucha precisión hacia adelante o hacia atrás. Y con esto terminaríamos lo que ha sido la explicación del tema este de los dispositivos electrónicos. Como última diapositiva del tema encontraréis las referencias bibliográficas. Esos libros que aparecen ahí son los que yo he utilizado en la confección de las diapositivas de este tema. Después, como material adicional a los vídeos, os he estado dando referencias también de otros libros y otros enlaces web para que tengáis disponible material adicional que os ayude a entender mejor las cosas que aquí hemos estado explicando. Muy bien, pues a estudiar el tema.